gráfica o ese diagrama es el diagrama de fases del agua. Vamos a pensar a que para hacer el análisis correspondiente, les voy a hacer la pregunta. La solución que estamos analizando, ¿qué características tiene? Díganme, por favor, para que no me sienta yo sola aquí hablando y que nadie me hace caso. Pues qué importa, ¿no? Que sienta uno eso. Chamacos. ¿Ya me quedé sola o qué? No, aquí estamos. Ajá. ¿Qué características tiene la solución que vamos a tomar en consideración para poder desarrollar las expresiones correspondientes? Es un comportamiento ideal, ¿no? Ajá. La solución es una solución binaria, con un comportamiento ideal. Binaria significa que vamos a tener un soluto. ¿Con qué característica? ¿Qué característica va a tener ese soluto? Un no volátil. Es un soluto no volátil. Gracias, Xochitl. Digo, Xochitl. Buenos días. Ajá, es un soluto no volátil. En su disolvente se comporta de manera ideal. Y ahora vamos a ver en la gráfica, en la misma gráfica que revisamos la clase anterior, ¿qué sucede con el punto de congelación? Ya puse ahí qué variables manejamos en cada eje. Fíjense, recordemos, lo voy a hacer más grande yo creo para que quede, no quede todo amontonado. Y ahí en su cuaderno ustedes igual hacen una gráfica grandota. Fíjense. Vamos a tener una gráfica de presión contra temperatura y revisamos esta parte de la gráfica. Ajá, esta parte. Este equilibrio, recordando lo que hemos estado platicando, es un equilibrio líquido-gas, ¿no? Está representando un equilibrio líquido-gas. Y con con esa línea empezamos a trabajar. Dijimos que para cuando tenemos una solución, ese comportamiento tiene la misma tendencia, nada más que la pendiente cambia. Ajá, es pura. Y esto que está en línea punteada, vamos a pensar que es una solución de glucosa en agua. Y cumple la condición que estamos estableciendo, que es tener una solución de un soluto no volátil en su disolvente. Con esas dos líneas pudimos explicar cómo cambia la presión de vapor y cómo cambia la temperatura de ebullición del agua en la solución. Ahora vamos a revisar qué sucede cuando la solución se congela. Por lo tanto, fíjense, nos vamos a tener que construir ese diagrama de fases del agua que ya conocemos y le vamos a poner esta otra parte que corresponde a un equilibrio que, pregunto. Sólido líquido. A ver, ¿será sólido líquido? Es sólido vapor. Sólido vapor, sólido gas. Ajá, sólido gas. Y este que estoy dibujando ahorita, sí es el que dijo el compañero. Entonces, fíjense, esta línea continua corresponde al comportamiento del disolvente puro. Si estamos considerando que estamos hablando de nuestra solución de glucosa en agua. Y cuando se determina la presión de vapor con respecto a la temperatura, para este equilibrio que sería sólido líquido para la solución,
el comportamiento también es equivalente, ajá, pero el valor de la pendiente cambia. Y entonces, fíjense, en este caso, el comportamiento que se observa para la solución es de esta forma. De esta forma. Eso es lo que corresponde a la solución. Vamos a seguir pensando que yo tengo una solución de glucosa en agua. Y eso es lo que se aprecia si yo pudiera medir la presión de vapor con respecto a la temperatura. ¿Y cómo podemos apreciar ese cambio en la temperatura de congelación? Pues haciendo lo mismo que trabajamos el miércoles. Fíjense, si yo fijo una presión, la que sea, yo puedo decir, bueno, a ver, ¿qué está sucediendo cuando yo trabajo a esta presión? A lo mejor a una presión de una atmósfera, ¿no? Y esa línea está indicando que estamos manejando, que queremos determinar qué le pasa a la temperatura. Para yo saber qué temperatura tengo cuando estoy trabajando con el disolvente puro a esa presión que marqué con la línea roja, lo que tengo que hacer es proyectar una línea aquí, una línea recta, derechita. Ustedes lo hacen con una reglita en su cuaderno bien y nos venimos hasta acá abajo. Y esa temperatura sería la temperatura de congelación ¿de quién? Pregunto. ¿De quién? ¿Del disolvente? Del disolvente. Del disolvente. Y ahí le ponen en su cuadernito. Eso está representando la temperatura de congelación. Aquí lo vamos a poner. Temperatura de congelación del disolvente. Ahora, si yo quiero saber cuál es la temperatura de congelación de la solución, hago el mismo ejercicio, pero ahora me voy a ubicar acá, en este punto, porque ahí es donde se tiene el valor de la presión de vapor para la solución, y entonces me voy otra vez, proyecto esa línea, derechita, 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 ahí, hasta aquí. Y aquí voy a tener la temperatura de congelación ¿de quién? En este punto. ¿De quién? De la De la solución. De solución. la solución. Y ahí le ponen temperatura de congelación de la solución. Bueno, entonces fíjense, para que yo pueda calcular el cambio, el delta T de congelación, el delta T de congelación, vamos a restar la temperatura de congelación de quién con respecto a quién. Vamos a restar temperatura de congelación del disolvente menos la temperatura de congelación de la solución. ¿Queda claro? Entonces, ahora nos estamos moviendo en esa parte de la gráfica porque estamos revisando el descenso en el punto de congelación. O sea, ¿por qué digo descenso? Pues porque la temperatura de congelación baja cuando tenemos un soluto no volátil presente en el sistema. Hay un sistema, hay una solución que se prepara con agua y etilenglicol. Agua y etilenglicol. Eso forma un sistema refrigerante, porque el etilenglicol es un soluto no volátil. Entonces,
baja la temperatura de congelación del disolvente, del agua. ¿Me explico? Compañeritos, Sí, profe. fíjense, ¿sí? Entonces, fíjense, de esta manera yo puedo determinar esta temperatura de congelación. Tengo que hacer el experimento, tengo que hacer una serie de trabajos para poder calcular la temperatura de congelación de la solución. Pero, como les decía yo, la físico-química da elementos para construir ecuaciones que con esas ecuaciones, con ciertos datos, podamos determinar esas temperaturas de congelación de la solución o los cambios en la temperatura de congelación sin necesidad de hacer el experimento, y eso nos ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. Y entonces ahora eso es lo que vamos a hacer en esta sesión. Y nada más para recordar lo que trabajamos ayer y para completar el diagramita que estoy construyendo. Fíjense, con esta misma gráfica yo puedo aquí venirme hacia acá y recordar lo que hicimos el día miércoles. Esta sería la temperatura de ebullición de quien pregunto. Esta que está aquí. La Sería solución. la temperatura de ebullición de la solución. Aquí me ubico a la misma presión, bajo o dibujo una línea recta, derechita, que me está saliendo un poco chotita, derechita, y aquí, en este punto, sería la temperatura de ebullición de ¿quién? Pregunto. Del agua, bueno, Del disolvente. Del disolvente. Ajá. Y entonces, recordemos, el delta T de ebullición, en este caso, sería igual a la temperatura de ebullición de ¿quién? Niños, ¿de quién? A ver, le vamos a preguntar a... Sí, a ver. A la temperatura de ebullición de la solución menos la del disolvente. Ajá, temperatura de ebullición del disolvente. ¿Qué me falta marcar aquí para ver la otra propiedad coligativa que ya revisamos? ¿Cuál sería la otra propiedad coligativa que me falta marcar en el diagrama? De la presión. Ajá. Entonces, para eso, acuérdense lo que hicimos. Fijamos una presión, perdón, una temperatura, cualquiera. Aquí, por ejemplo. Aquí. Una temperatura. Y ahora me ubico en el eje de las Y y marco aquí, esta sería la presión de vapor ¿de quién? Del agua. Del disolvente. Ajá. Y aquí estaría yo ubicando la presión de vapor de la solución. Ajá. Y ya tenemos el panorama completo. Entonces, para calcular la presión de vapor, el cambio en la presión de vapor, lo voy a poner aquí porque del otro lado ya no me alcanza el espacio. Para calcular el cambio en la presión de vapor tendría que restar ¿qué con respecto a qué? Le vamos a preguntar a Mercury. Buenos días, Mercury. ¿Qué pasó, Mercury? De noche. Buenos días. Mercury, ahí estás, ¿verdad, Mercury? A ver, Mercury. Delta P sería igual a ¿qué? A presión de vapor del disolvente. Ajá, menos la presión de vapor de la solución.
No es del soluto, es de la solución. Al soluto no le pasa nada, muchachos. Quien sufre cambios es el disolvente en su valor de presión de vapor. Y ahí tenemos ya el esquema completo. Correcto. Entonces, fíjense, vamos a hacer una pequeña deducción, y digo pequeña porque me voy a tomar como base lo que construimos la clase del miércoles. Es una deducción muy, muy parecida a la que se lleva a cabo para el aumento en la temperatura de ebullición. Entonces, fíjense, pongan ahí en su cuaderno la base para hacer ese análisis. Ahí está ya el título. La base para hacer el análisis, ya sabemos cuál es delta P, o más bien dP en dt. Eso ya sabemos que es igual. En este caso, fíjense, tendríamos delta H de congelación, porque ahora estamos ubicándonos en otro punto. Cuando el agua pasa del estado líquido al estado sólido. Entre la temperatura de congelación por el delta B. Y entonces, fíjense, vamos a considerar que lo que consideramos la clase anterior, donde el volumen del gas es muchísimo mayor que el volumen del sólido, y entonces eso permite llegar a la ecuación que planteamos la clase anterior. Y me voy a ahorrar pasos, porque ustedes necesitan revisar lo que hicimos en la clase anterior para reforzar las ideas. Delta T de congelación va a ser igual a R por T cuadrada entre delta H de congelación por la fracción mol de B, porque acuérdense de lo que consideramos y que lo demostramos. dP en P es igual a la fracción mol de B. ¿Y esto de dónde viene? Viene de la primera propiedad coligativa, descenso en la presión de vapor. Tomando como base esto, y haciendo las consideraciones que llevamos a cabo en la deducción de el cambio en la temperatura de ebullición, llegamos a esta ecuación. Y les voy a pedir de tarea que me entreguen por Classroom qué pasos se siguen para llegar de aquí a acá. Y eso lo tienen en la deducción que hicimos en la clase del miércoles. Por eso se los voy a pedir, porque ya se los di, pero lo vamos a ubicar ahora para el proceso en el cual se lleva a cabo el descenso en el punto de congelación. Entonces, fíjense, recordando que en este tipo de soluciones, la solución se considera que es diluida. Ya sabemos que la fracción mol de B es igual a N de B entre N de A, porque la solución es diluida, y también dijimos la vez anterior que N de A es mayor que N de B. Y de ahí llegamos a esta expresión, a esta. Y eso lo vamos a sustituir aquí. Delta T de congelación es igual a RT cuadrada, delta H de congelación
N de B entre N de A. ¿Qué otra consideración hicimos la clase anterior para seguir avanzando en esta deducción? Dijimos que cuando se trabajan propiedades coligativas es muy común utilizar la concentración en molalidad, y la molalidad se puede calcular conociendo el número de moles de B entre la masa de A por 1000. Eso también lo platicamos la clase anterior. Tomando como base esto que acabo de escribir y continuando con el desarrollo de nuestra deducción, fíjense, vamos a considerar entonces que el delta T de congelación va a ser igual a R por T cuadrada. Esta parte de la expresión, ya sabemos que N de A, es igual a la masa de A entre su peso molecular. Por lo tanto, ese peso molecular lo vamos a acomodar aquí. Haciendo un trabajo algebraico, ese peso molecular lo acomodamos aquí en esta parte. Entre el delta H de congelación multiplicado por 1000 y voy a completar la expresión. N de B masa de A por 1000 para no afectar a la expresión. ¿Por qué reordeno o por qué acomodo estas literales así? Pues para que podamos incluir el concepto de molalidad. Esto es molalidad. Y entonces, fíjense, llegamos otra vez a una ecuación que es similar a la que trabajamos la clase anterior. De manera tal que nos va a quedar lo siguiente, y lo voy a poner con otro color para que se vea con claridad lo que estoy escribiendo. Delta T de congelación va a ser igual, pregunto chicos, esto es una constante. Esta sería la temperatura de congelación del disolvente. Es un parámetro constante para un disolvente determinado. Esto es constante, es el peso molecular para el disolvente en cuestión. Esto también es un valor constante para el disolvente en cuestión. Pues esto es una constante. Entonces, todo esto, ¿qué nos va a dar como resultado? ¿Qué nos va a dar como resultado? Todo esto que encerré ahí en ese globito. Cassandra, buenos días. Buenos días, profesora. ¿Qué nos va a dar como resultado? La constante, ebulliciónica. Nos va a dar como resultado la constante crioscópica, porque ahora estamos Sí, en crioscópica. otra propiedad coligativa. Crioscópica. Y la vamos a denotar como lo acabo de escribir, KC. Esto que voy a remarcar aquí es la molalidad. Y entonces, esta ecuación me va a servir para calcular el cambio en la temperatura de congelación.
de la solución en el sistema. Entonces, les voy a pedir de favor, muchachos, que revisen y recuerden bien esa deducción que les di el miércoles anterior, porque es base para comprender cómo pasé de aquí. Miren, ya no sé, ya no quiere. ¿Cómo pasé de aquí hasta acá? Ajá, ya se los di. Entonces hay que repasar para que comprendan bien cómo llego de aquí a este punto. Entonces, el trabajo, la deducción que se hace es muy, muy, muy similar a la que llevamos a cabo el miércoles. Esta ecuación que acabo de escribir, entonces, es muy práctica porque si yo conozco ciertos datos del problema, pues no necesito hacer el experimento para calcular el cambio en la temperatura de congelación. Una vez que yo tenga este valor del cambio en la temperatura de congelación, para conocer la temperatura de congelación de la solución, fíjense, si yo calculo este parámetro, vean dónde estoy rayando. Si yo calculo este parámetro con esta ecuación, entonces yo puedo determinar la temperatura de congelación de la solución, porque la temperatura de congelación del disolvente está registrada ya en tablas. ¿Sale? Vamos a hacer el ejercicio correspondiente a calcular la constante crioscópica del agua. Y nos vamos a ubicar entonces en este enunciado donde les piden determinar el valor de la constante crioscópica del agua considerando los datos que están en la pantallita. Y además, recordando, aquí tenemos, lo voy a escribir aquí, o ahí lo voy a dejar. Fíjense, esto es la constante crioscópica. Así se calcula. Y lo voy a poner aquí nada más para que quede más clarito. Constante crioscópica es igual a RT cuadrada por el peso molecular de A entre el delta H de congelación del disolvente, que en este caso puede ser agua, ya lo dije, multiplicado por 1000. Entonces, vamos a hacer el cálculo y me dicen qué valor les da de la constante crioscópica del agua. Me dicen qué valor les da. ¿Cuánto vale R? Ahí está. ¿Cuánto vale la temperatura de congelación del disolvente? Ahí está. Déjenme guardar a mi mascotita. ¿Cuánto nos da entonces? Le vamos a Es de decir 1.85. 1.85, ¿qué? ¿Qué número sigue? Después del 5, ¿qué número? 79. ¿7? Sí. Ajá, lo vamos a redondear a 1.86. Y ya ayer también, el miércoles también les puse ahí las unidades que serían Kelvin por
gramos mol. Ajá. Que cuando se trabaja estas constantes, no es necesario ubicar o poner las unidades correspondientes, ¿vale? Porque estamos considerando que es una, ¿cómo se llama? Una constante. Ajá. ¿Vamos bien? Sí, profesora. Ok, entonces, por favor, repasen esa deducción que les di la clase anterior y la ubican a esta tercera propiedad coligativa. Correcto. Entonces, fíjense, vamos con la última propiedad coligativa. Aquí este diagrama, pues, es el que construí ahorita, pero bonito. Ajá. Presión osmótica es la última propiedad coligativa que existe. Y para hablar de la presión osmótica tenemos que considerar un fenómeno que es bien importante en los sistemas biológicos. Ese fenómeno es el fenómeno de ósmosis. ¿Qué es la ósmosis, muchachos? A ver. ¿Qué es la ósmosis? Ajá, sí. Pero para que se dé la ósmosis, ¿qué se necesita? ¿Y qué cosa es? Ajá. Se necesita una membrana semipermeable. Esa membrana semipermeable debe permitir el paso ¿de quién? Para que se lleve a cabo ese proceso de ósmosis. ¿De quién? Solo del disolvente. Del disolvente. Del disolvente. Ajá. Entonces, fíjense, ¿por qué es importante hablar de ese proceso? Pues porque en las células existen membranas semipermeables que permiten el paso de algunos componentes y preferentemente del agua. Es un fenómeno importante, es un proceso muy importante porque le da tono a las células y permite que tengan una estructura adecuada para que lleve a cabo funciones adecuadas. Esa ósmosis es un fenómeno especial de difusión, porque en este caso quien se mueve es el disolvente y se mueve de una zona de mayor cantidad de partículas de disolvente hacia una zona donde hay menor cantidad de partículas de disolvente. Entonces, fíjense, aquí les pongo una imagen y vamos a centrar nuestra atención en la imagen que está del lado izquierdo. Fíjense, es un recipiente que tiene una división. Esa división está hecha por una membrana semipermeable. Y del lado izquierdo solamente se va a tener disolvente, agua. Esta membrana solo va a permitir el paso del disolvente. Ajá, esa membrana tiene esa característica en este caso. Entonces, al principio del proceso, el potencial químico del agua es más alto aquí que acá. O sea, la capacidad para que el agua se mueva de aquí para acá es más alta, pues porque hay más moléculas de agua aquí que acá. Y su potencial químico es más alto en el disolvente puro que en la solución al principio. A medida que pasa el tiempo, pues el sistema busca el equilibrio. ¿Cómo va a encontrar el equilibrio? Pues va a empezar a pasar moléculas de agua para acá.
llega un momento en que el potencial químico del agua aquí va a ser igual al potencial químico del agua en esta zona. Y es cuando encontramos una condición parecida a esta. Pero fíjense qué es lo que pasa aquí. Conforme se va desarrollando este fenómeno, se empieza a generar una presión del lado de la solución para impedir que sigan pasando moléculas de agua de aquí hacia acá. De esta zona hacia esta zona. Voy a repetir lo que dije. Conforme se lleva a cabo este proceso, se genera una presión de la solución sobre la membrana para impedir que sigan pasando moléculas de agua hacia acá. A eso se le conoce como presión osmótica y se denota con la letra pi. Esto es presión osmótica. Y esa presión osmótica se debe a el proceso de ósmosis que se desarrolla. Todas las células tienen una presión osmótica determinada. Si por alguna razón esa presión osmótica se altera, entonces puede suceder que la célula se destruya. Ahorita vamos a ver los casos que se pueden dar. Entonces, ¿queda claro lo que es la presión osmótica? Lo voy a repetir, es la presión que se genera del lado, la presión que se genera en la membrana por la solución para impedir que sigan pasando moléculas de agua de aquí para acá. Cuando el nivel del líquido acá ya no sube, entonces podemos considerar que el potencial químico del agua aquí es igual o equivalente al potencial químico del agua en esta zona del dispositivo, cuando deja de subir el líquido aquí. Y se tiene una presión osmótica determinada. Para determinar ese parámetro experimentalmente, fíjense, hay diferentes formas de hacerlo. Hay un aparatito que se llama osmómetro y nosotros ponemos la solución, se lleva a cabo un proceso, dura algo de tiempo y nos da el valor directo de la presión osmótica. Otro experimento que se puede llevar a cabo es medir directamente esta altura. Y entonces, fíjense que esta es una presión hidrostática. Por lo tanto, como es una presión hidrostática, la presión osmótica se puede determinar con la fórmula que ya conocemos. ¿Cómo se mide o cómo se determina una presión hidrostática, muchachos? ¿Cuál es la fórmula con la que puedo hacer ese cálculo? Francisco, buenos días. ¿Es densidad por gravedad por altura? Es densidad por gravedad por altura. Densidad por gravedad por altura. La densidad, pues la densidad de la solución. La densidad de la solución. Altura, pues se mide esta altura. Y la gravedad, pues es un valor constante. De esa manera yo puedo determinar la presión osmótica. Lo puedo hacer a través de un aparato que se llama osmómetro. Esa es otra técnica. Y la puedo calcular si tengo datos para hacer el cálculo. ¿Me explico? Sí, profesora. Sí. Ok, entonces fíjense. Vamos a hacer entonces la deducción correspondiente. Determinación. Pónganle ahí en su cuaderno. Le vamos a poner deducción de la ecuación
para calcular pi, la presión osmótica. Ajá. Entonces, fíjense, vamos a partir, esta deducción es termodinámica también. Por lo tanto, vamos a partir de conceptos termodinámicos. Es un, aquí lo que he estado comentando es un trabajo, el que se realiza. Y entonces, la energía por excelencia, cuando se está manejando un trabajo termodinámico, ya sabemos cuál es delta G. Ajá. En el equilibrio, delta G0, en el equilibrio, es igual a menos RT, logaritmo natural, fíjense, vamos a considerar el equilibrio de P entre P0. Ese equilibrio de P entre P0 para una solución, a ver compañeros, díganme, P para una solución, estamos hablando del disolvente, es igual a P0 multiplicado por ¿quién? ¿Qué ecuación es la que rige el comportamiento de una solución ideal? Hablando del disolvente, le vamos a preguntar a Citlal Xochitl. A ver, hermosa. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Dónde Es la andan? ley de Raúl. A la ley de Raúl. P es igual a P0 por la fracción mol de A. Ajá, eso establece la ley de Raúl. Entonces, todo lo que vamos a considerar para deducción, la deducción de esta ecuación es lo mismo que hemos estado trabajando para las otras deducciones. Soluciones ideales, soluciones binarias, no se consideran las interacciones moleculares. Entonces, si es una solución binaria, muchachos, yo voy a tener entonces que la fracción mol de A más la fracción mol de B va a ser igual a ¿quién? Saraí, Rebeca, buenos días. Buenos días, maestro. ¿Sería a 1? A 1. ¿Sale? Y entonces, fíjense, esta ecuación que escribí, esta, ya la conocemos. Es la isoterma de reacción en el equilibrio. Entonces, fíjense, podemos escribir lo siguiente. Delta G0 es igual a menos RT, logaritmo natural de ¿quién? Si P entre P0 será igual a ¿qué? Fracción mol de A. A la fracción mol de A, por la ley de Raúl. Ya estamos, fíjense, hemos construido conocimientos que los vamos complementando. Entonces, esto, fíjense, esta ecuación que acabo de escribir está en función del disolvente, porque por ahí también platicamos que la ley de Raúl es válida, principalmente cuando, en este caso, el componente A es el disolvente. Pero yo estoy viendo el efecto del soluto en la solución. Entonces, con esta ecuación que también escribí aquí, esta que está aquí, de esta ecuación, ¿qué despejo? De esta ecuación que escribí aquí, ¿a quién despejo? Para introducir ese concepto aquí. ¿A quién despejo? A la fracción mol de A. A la fracción mol de A. Y eso va a ser igual a 1 menos la fracción mol de B. Esto lo vamos a sustituir aquí y me va a quedar delta G0 es igual a menos RT, logaritmo natural de 1 menos la fracción mol del soluto. Y entonces, esa ecuación, muchachos, ya la adecué al tema de propiedades coligativas.
para seguir avanzando con la deducción de esta expresión matemática, vamos a recordar algo que también ya conocemos. Delta G0 entre delta P. ¿A qué será igual, muchachos? Lo voy a poner de otra manera para ver si recordamos con más claridad. dP, dG en dP, ¿a qué será igual? Por ahí lo trabajamos hace algunas clases, hace algunas sesiones. Por ahí también pusimos otra relación, a ver si eso nos ayuda a recordar un poco más. dG en dt es igual a menos S. Por ahí lo trabajamos. Entonces, dG en dP, ¿a qué será igual? Vamos a ver. Marco, ¿te acuerdas? ¿Ya se fue Marco? ¿Me puede decir? No me acuerdo. Sí. Ajá. A ver, Juan Pablo. Lo estoy buscando. Ajá. A ver, Sergio Adrián. Lo estoy buscando. Oye, ajá. María Fernanda Estrafón. Rodrigo Fabián. No sé, maestra. Ajá. Ahí lo tienen en sus notas, muchachos. Eso es igual a B, al volumen, y también lo demostramos. Esto es igual al volumen. Entonces, por ahí lo terminan de buscar, ¿eh? DG0, delta G0 entre delta P es igual al volumen. Por ahí el apunte, ahí deben tenerlo. Entonces, para adecuar a lo que estamos trabajando de presión osmótica, yo puedo establecer entre pi, esta delta P, la vamos a trabajar ahora, es presión osmótica. Entre pi es igual a B. Por lo tanto, delta G0 es igual a pi por el volumen. Y voy a borrar esto porque pues era para ver si se acordaban, pero creo que no. Ya tenemos esta otra ecuación. Y esa ecuación me va a permitir introducir el concepto de presión osmótica. Por lo tanto, fíjense, vamos a darle a esto la notación de 1 y a esta la notación 2. Y vamos a poner igualando 2 y 1, nos va a quedar pi por B es igual a menos RT, logaritmo natural de 1 menos la fracción mol de B. Y ya encontramos ahí este concepto, que es el que andamos buscando. ¿Qué estoy haciendo ahorita? A ver, le vamos a preguntar a María Fernanda Santiago. Buenos días, María Fernanda Santiago. Voy a pasar lista, ¿eh? Laura Itzel, buenos días. Buenos días, maestra. A ver, hermosa, ¿qué estoy haciendo? Yo lo dije al principio, ¿no? Del trabajo que estaba realizando. Ahí tienen un título. ¿Qué estoy haciendo, compañera? Marta Cassandra, buenos días. Buenos días, profesora. Está haciendo la deducción de la ecuación para calcular la presión osmótica. Ajá, no nos vamos a perder, chiquitos. No nos vamos a perder en el camino.
Por eso a mí ya me urge que regresemos a la escuela. Allá por lo menos los estoy viendo, si se están durmiendo, los espanto. Acá yo estoy, unos cuantos están atentos y los otros quién sabe qué andan haciendo. A ver, entonces fíjense, matemáticamente hablando, el logaritmo natural de 1 menos xb, la respuesta matemática a eso es menos xb. Tiene más resultados, pero los otros resultados son muy, muy chiquititos, son valores, es una progresión matemática esto, logarítmica. Entonces, el valor más significativo es este. El resultado de esta operación es esto que acabo de escribir. Y lo vamos a introducir en la ecuación que estamos trabajando. Pi por b es igual a menos RT multiplicado por menos XB. Este signo negativo y este signo negativo, pues nos dan un signo positivo. Y vamos a tener pi por b es igual a RT por la fracción mol de b. Ya vamos casi terminando con nuestra deducción. Entonces, fíjense, vamos a hacer la consideración que hemos hecho en las otras expresiones, donde XB es igual a ¿qué? Pregunto, tomando en cuenta que la solución es muy diluida. Sergio Adrián, buenos días. Buenos días. ¿A qué sería igual, compañero Sergio Adrián, esa expresión si la solución es muy diluida? Lisbeth Jacqueline, buenos días. Le vamos a poner... ¿Puedo hacer un robo de pregunta? ¿Pues qué? ¿Hacer el robo de pregunta? Sí, claro que sí. Esa n de b sobre n de a. Es n de b entre n de a, porque la solución es muy diluida, entonces n de a es muchísimo mayor que n de b. Es como quitarle un pelo a un gato, ¿no? Ni nos damos cuenta. Entonces, nos va a quedar pi por b es igual a RT por n de b entre n de a. Y ahí vamos, muchachos. Ahí vamos. Bueno, fíjense bien. Si yo multiplico el volumen, el volumen de la solución por el número de moles de solvente, porque A en este caso es el solvente, el disolvente, vamos a tener un volumen molar. Entonces, o un volumen más que molar, es un volumen total más que molar. Volumen total, una V mayúscula. Entonces, fíjense, considerando eso, yo voy a tener pi por b es igual a RT por n de b. Y esta expresión la podemos acomodar de otra manera. Fíjense, si yo tengo el número de moles de B entre el volumen total por RT, esto es la concentración. Pi entonces va a ser igual a C por RT. Y con esta ecuación podemos calcular la presión osmótica. ¿Sale? Con esa ecuación podemos calcular la presión osmótica. Y les voy a comentar algo. Normalmente, en los problemas, les van a decir
en un momento dado si se lo pueden considerar equivalente a la molalidad. Y si es equivalente a la molalidad, yo puedo expresar que pi es igual a la molalidad por RT. ¿Queda claro, jóvenes? Con esa ecuación yo puedo calcular presión osmótica sin necesidad de poner mi solución en un osmómetro que mide directamente la presión osmótica, o sin necesidad de poner mi solución en un sistema en el cual yo pueda ir midiendo, fíjense, y se puede, ¿eh? Hay aparatitos, dispositivos, por ahí en el laboratorio yo tengo un dispositivo donde se pone la solución en un tubo largo y se empieza a observar cómo va subiendo el sistema, el líquido, la solución. Y después de que se llega a un equilibrio se puede medir esta altura. Eso tarda mucho tiempo. Con eso se puede medir la presión osmótica. Pero si yo no tengo tiempo de hacer el experimento, yo puedo usar esta ecuación. Si yo, fíjense, si yo tengo el número de moles de soluto, tengo el volumen, esta es una constante, esto pues es un valor también que nos deben dar en el problema, en el enunciado, yo puedo calcular la presión osmótica. ¿Tienen algún comentario, muchachos? Sí, yo, Sí, profesora. profesora. Ay, Ajá. A ver, ¿alguien dijo, Ernesto? Sí, profesora. Mande. Tengo dos dudas. A ver, pero prenda la cámara, no sea mala onda. Es que ahorita estoy con datos, Dice, profesora, porque mi internet cayó. ¿por qué qué? Porque mi internet cayó, Telmex. Bueno, ándale, pues te doy chance. A ver, Tengo dos dudas. adelante. Digamos como presión osmótica. Sí. Ajá. Y la segunda es, entonces, al tener estas ecuaciones, no va a haber necesidad de ir a hacer el experimento. Ya lo podemos hacer, por así decirlo, con datos teóricos. Ajá. Sí. Eso es. Ajá. Eso es. Ajá. Y es presión osmótica. Y si yo no tengo, fíjense, si yo no el osmómetro, si no tengo algún dispositivo con el que pueda yo, miren, les platico un dispositivo bien sencillito que existe y seguramente por ahí tal vez lo han visto en algún dibujito. Esto es lo que les presenté ahorita, ¿eh? No se preocupen, no es necesario que lo copien ni que lo tomen captura de pantalla porque es lo que hice yo ahorita. Miren, les voy a platicar. Hay un dispositivo que tiene esta forma. Ahí. Es un tubo derechito. Y en la parte de abajo tiene una especie de campana. Ajá. Este tubito, fíjense, se le puede poner una membrana aquí de colodión, ¿no? O sea, esa membranita tiene la característica de tener un tamaño de poro regulado. Se compra en algunos lugares donde venden material para laboratorio. Entonces, la membrana se ajusta aquí y se sujeta con una liga. Bueno, luego, esto se llena, vamos a suponer, con una solución de glucosa 0.01 molal. La preparamos, ¿no? Preparamos nuestra glucosa 0.01 molal. ¿Cómo se prepara esa solución de glucosa 0.01 molal? Fíjense, una solución 1 molal de glucosa
correspondería a pesar 180 gramos de glucosa y pesar 1 kilo de agua. Ajá. Y de esa manera tendríamos una solución 1 molar. Si la queremos 0.01 molar, pues hay que dividir esto entre 0.01 y lo que nos dé es lo que hay que pesar en 1 litro. Bueno, fíjense bien. Digo, en 1 kilo de agua, en 1 kilo de agua, porque así se preparan las soluciones molares. Ya lo habíamos comentado, ya se los había platicado la vez anterior. Se pesa soluto y se pesa el disolvente en una balanza. Y se juntan y se agitan y ya tenemos la solución correspondiente. Bueno, entonces fíjense, yo puedo llenar con mi glucosa 1.01 molar hasta aquí el dispositivo, el volumen que se requiera, lo medimos y aquí, hasta aquí, llenamos y ponemos una marquita para que sea más claro el proceso. Con un plumón le podemos poner una marquita. Esto lo vamos a introducir en un vaso con agua destilada y el nivel del agua debe llegar aquí, al mismo nivel que tenemos de la solución. Y entonces, fíjense, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a empezar a pasar agua de aquí para acá. Aquí tenemos nuestra membrana, que solo permite el paso de agua. Y el agua pasa y empieza a subir el nivel aquí, en la solución. Hasta que se llega a un equilibrio y el agua ya no sube más. Entonces se mide esta altura, se determina la densidad de la solución, se multiplica por la gravedad y de esa manera puedo calcular la presión osmótica. Esa es una forma muy práctica, muy sencilla, muy ilustrativa. Y el experimento se ve bonito porque se ve cómo va ascendiendo el nivel de la solución aquí. Pero es tardado, muy tardado. Eso podría ser una práctica demostrativa, nada más, ¿no? Entonces, para que esto sea rápido, pues entonces si yo tengo la concentración de la solución, aplico el valor de R, conozco la temperatura y puedo calcular la presión osmótica. Ajá. Alguien me iba a hacer otra pregunta. ¿Qué significaba C? C es la concentración. Gracias. Sí, en moles por litro. Profesora, yo tengo una duda también. Claro que sí. Nada más déjame anotarle aquí lo que es esto. Concentración. Concentración. ¿Isela? No. Sí, Itzela. Sí, es que, bueno, siempre me confundo cuando estaba haciendo mis problemas. B siempre va a ser lo del soluto y A del disolvente. Ajá, ajá. Esa es una buena pregunta. En este tema de propiedades coligativas, no sé si los dije, pero se los vuelvo a repetir. Si no lo dije, se los digo. Y si se los dije, lo vuelvo a repetir. En este tema de propiedades coligativas, A o 1 es el disolvente. B o 2 es el soluto. En este tema. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? No, profesora, todo bien. Gracias. Ok, repasen, chaparritos, repasen y mediten lo que estamos estudiando porque esto es importante, ¿eh? En la carrera se utiliza. Hay una, por ahí pues ya les mandé para que me
consigan unos, los artículos correspondientes, pero de una vez les comento, hay unas tabletas que se llaman de liberación prolongada. Son fármacos con características particulares y se utiliza mucho esto de la presión osmótica. Están padrísimos esos artículos. O sea, se ve por qué el fármaco se va liberando poco a poco por efecto de la presión osmótica. O sea, la fisicoquímica tiene aplicación importante, muchachos, en el área de elaboración de medicamentos, en muchas áreas, pues, ¿no? Pero a ver si alguien encuentra por ahí algo al respecto. Hay mucho. Y no, esto no es nuevo, esto ya tiene tiempo, ¿no? Los fármacos de liberación prolongada se utilizan para diversos enfermedades. Entonces sería bueno saber, ¿no? ¿Por qué se liberan poco a poco? Eso significa que sean de liberación prolongada. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, fíjense bien. Voy a terminar de pasar asistencia porque vamos a ver un último punto. Y para que se despejen si es que están atentos y los que no están atentos, pues para que ya se pongan atentos, ¿eh? Saraí, Rebeca, buenos días. Buenos días, maestra. A ver, Lisbeth Jacqueline, ¿está o? No. Andrea Gutiérrez, buenos días. Buenos días, maestra. Noé Humberto, buenos días. Buenos días, maestra. Tenoch Akatzin, buenos días. Mercury Javier, buenos días. Buenos días. Juan Pablo, buenos días. Buenos días. Ernesto, buenos días. Buenos días, profesora. Francisco, buenos días. Sara Mari Raquel, buenos días. Buenos días. Esmeralda, buenos días. Alessandra, buenos días. Buenos días, maestra. Aurea Alicia, buenos días. Buenos días. Aishane, buenos días. Buenos días, maestra. Titlal Xochitl, buenos días. Buenos días. Rodrigo Fabián, buenos días. Buenos días. Marco Daniel, buenos días. María Fernanda Sánchez, buenos días. Eduardo Samuel, buenos días. Buenos días, profe. María Fernanda Santiago, buenos días. María Fernanda Estrafón, buenos días. Itzel Areli, buenos días. Buenos días. Leticia Torres, buenos días. Buenos días. Vanessa Vargas, buenos días. Buenos días. Paola Vidal, buenos días. Jennifer Paola, buenos días. Buenos días. Jason, buenos días. Bueno, fíjense, vamos a ver qué repercusión tiene el que una célula esté en un medio que genere una presión osmótica equivalente a la de las células o que la presión osmótica sea diferente a la de las células de un sistema, ¿no? Miren. La figura que les estoy mostrando está representando qué tipo de células, pregunto. ¿Qué tipo de células se aprecian ahí? ¿Qué tipo de células se están representando? Los eritrocitos. Los eritrocitos pues están en la sangre. Ajá. Son células muy importantes, como todas las que existen en nuestro cuerpo.
Ajá. Entonces, fíjense, la imagen que está en el centro está representando un sistema, una solución que tiene una concentración de solutos no volátiles equivalente a la que hay en las membranas celulares. Una solución de ese tipo se puede obtener si preparamos cloruro de sodio, 0.9%. Si yo preparo una solución de cloruro de sodio 0.9% y pongo ahí una célula sanguínea, se va a mantener, no se va a deformar, no va a sufrir daños en su membrana celular. Eso quiere decir que la presión osmótica que genera esa solución es equivalente a la presión osmótica que tienen los eritrocitos. Pero fíjense, si yo pongo una solución hipertónica que la puedo preparar con una concentración de 9% de cloruro de sodio, los eritrocitos toman una forma de este tipo. Ajá. ¿Por qué? Pues porque el sistema tiende a llegar a un equilibrio y eso propicia, como se muestra aquí en la figura aquí abajo, que empiece a salir agua de las células para llegar a un equilibrio. Ajá. Dado que la concentración de agua, digo, de solutos no volátiles es más alta afuera de la célula que en el interior, entonces empieza a salir agua. Y las células empiezan a deshidratarse. Si hay una condición extrema, pues las células pierden su función. Eso provoca una solución hipertónica, llevada a un extremo. Ajá. Bueno, ¿qué pasa en una condición diferente? Si yo preparo una solución 0.09% de cloruro de sodio, entonces la cantidad de solutos que hay afuera de la célula es más pequeña. Y entonces, fíjense, lo que va a suceder es que va a entrar agua a la célula para llegar a un equilibrio. Y el proceso puede ser tan intenso que la célula empieza a hincharse. Se hincha y como un globo, hasta que se rompen las membranas, y sucede lo que le está pasando a esta célula. Sale todo el contenido de la célula. Eso pues también destruye a la célula como tal. Entonces, en condiciones extremas. Bueno, fíjense, hay condiciones clínicas en las que es recomendable poner soluciones hipotónicas o hipertónicas, pero eso es en condiciones clínicas, para tratar de restablecer el equilibrio en un sistema determinado. Aquí en esta otra imagen, pues se ve ese efecto, pero vamos a poner un poco de atención. Estas células son células animales. Esto es lo que se observa en las células animales. Que salga agua de la célula provoca un fenómeno que se llama crenación, que se haga pasita la célula. Que se rompa la célula por ingreso de agua, por tener esas células en un medio hipotónico, se le llama citosólisis.
Ese es en el caso de células animales. En células vegetales se llaman de otra manera los fenómenos. Las células vegetales tienen estructuras distintas a las células animales. En el caso de que empiece a salir agua de la célula vegetal, se llama plasmólisis. En el equilibrio se aprecia una célula de este tipo. Que empiece a entrar agua a la célula de una forma diferente a lo normal, se llama turgencia. Esto es lo que pasa en células vegetales. Como ven, esto de la concentración de solutos en la solución provoca efectos importantes en las células. Por eso es necesario que ustedes o nosotros como CUFIS, que elaboramos medicamentos y que muchos de esos medicamentos son solutos no volátiles, tengamos estos conocimientos para aplicarlos en la elaboración de esos medicamentos. ¿Algún comentario, muchachos? ¿No? Ok, ese no, espero que sea genuino. Muy bien, vamos a hacer entonces problemas, vamos a hacer problemas para poner en práctica lo que hemos estado trabajando. Y vámonos con un problema que tengo por aquí. A ver, ¿sí es aquí? Ah, es más adelante. A ver, compañeros. A ver, por favor, copien ese enunciado. Sí se ve bien, ¿verdad? Sí, profesor. Adelante, por favor, cópienlo. Esto es propiedades coligativas. Este ejercicio que vamos a resolver, lo vamos a resolver con la primera propiedad coligativa. A ver, entonces dice, para la determinación del peso molecular del manitol, ¿qué es el manitol, muchachos? ¿Qué tipo de molécula es? Un carbohidrato. Ajá, es un carbohidrato. Ajá, es una biomolécula. Dice, para determinar el peso molecular del manitol se disolvieron
18.04 gramos de azúcar mannitol en 100 gramos de agua. La presión de vapor de la solución a 298 Kelvin fue de 2.332 atmósferas, 2.332 atmósferas, y descendió con respecto al valor del agua pura 0.0410 atmósferas. Calcula el peso molecular del mannitol. Entonces acuérdense de poner los datos. Y vamos a tener entonces ¿ya terminamos de copiar? Ya. Masa de A, ¿cuánto sería? 100 gramos. 100 gramos. Ajá, porque es el disolvente. La masa de B, ¿cuánto es? 18.04. Ajá, ¿sale? Bueno. Tenemos la presión de vapor de ¿quién? De la solución. De la solución. ¿Qué es cuánto? 2.332 atmósferas. ¿Qué más tenemos, muchachos? La presión de vapor del agua pura. O sea, bueno, es que es eso más 0.0410 atmósferas. Tenemos delta P, el cambio. Ajá, el cambio en la presión de vapor, que sería 0.0410 atmósferas. Ajá, descendió, cambió a 0.410 atmósferas. Y les piden calcular el peso molecular del mannitol. ¿Qué ecuación base es la que vamos a utilizar? A ver, díganme ecuaciones que podamos emplear para resolver este problema. Sería la de fracción mol de B es igual a delta P sobre P0. Ajá, igual a la fracción mol de B. Esa es una. ¿Qué me falta para que yo pueda aplicar esa ecuación? P0. 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 Pero tenemos otra ecuación. Otra ecuación que me dice que delta P es igual a ¿qué? A la presión de vapor del disolvente menos la presión de vapor de la solución. Ajá, menos la presión de vapor de la solución. Ya lo estoy resumiendo, ¿eh? Entonces, fíjense, tengo este dato.
tengo este dato. Entonces, de ahí vamos a despejar la presión de vapor del disolvente. Y me dicen cuánto les da. A ver, ¿cuánto nos da? Vamos a preguntarles. Apúrense para que hagamos más problemitas, muchachos, apúrense. Oigan, no nos faltaron muchos. Eso está muy mal. ¿Cuánto nos da? 373 atmósferas. ¿Cuánto? 2.373 atmósferas. Ajá. Atmósferas. Ajá. Ok. Entonces, ya teniendo ese resultado, ¿ahora qué podemos calcular? A ver, niños, rapidito. ¿Qué podemos calcular? Marta Cassandra, una vez que hemos calculado este resultado, ¿qué hacemos? Ya podemos calcular la fracción mol de B. Ajá, ya la podemos calcular. Entonces, ahora, con esta ecuación, calculan la fracción mol de B y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto nos da? ¿Punto qué? 0.16. 0.16. Mejor, ¿no? 0.017, porque es casi 0.17. Ahí. Ok, una vez que tenemos ese resultado, ¿cómo calculamos el peso molecular del azúcar, del azúcar? Pues? Fracción mol de B es igual a ¿qué? A ver, chicos, fracción mol de B es igual a ¿qué? A N de B entre N de A. Ajá. Y entonces, acuérdense, la fracción mol de B va a ser igual a la masa de B entre su peso molecular por N de A. Tenemos bueno, y de ahí despejamos, ¿no? El peso molecular de B sería igual a la masa de B entre la fracción mol de B por N de A. Tenemos la masa de B. Sí. Ajá. Tenemos el número de moles de A. Se puede calcular. Se puede calcular porque el peso molecular del agua pues ya lo conocemos. La fracción mol de B ya la calculamos. A ver, peso molecular de B. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? A ver. Aún no lo sigo calculando. Ándele, apúrele, compañera. Rodrigo, resultado. Dice que él ya se fue. 192.94 gramos sobre mol. 192. No. Ay, no me digas. 191.01 gramos sobre mol. 191. ¿No? Ajá.
Sí, pero a mí también me da un valor de 192. A ver. La masa de B es 18.04. La fracción mol es de 0.017. Y luego vamos a dividir 100 entre 18. ¿Y les da de cuánto? ¿Ciento qué? A mí 191.01. 91.01 gramos sobre mol. Les tiene que dar un resultado parecido a ese que nos dio Pablo, el que nos dio Raquel, el que nos dio Ernesto. ¿Queda? Sí, queda. Correcto, correcto, eso me gusta. Bueno, vamos a ver otro problema, compañeros. Vamos a ver. Tengo aquí un problema de a ver. De lo que acabamos de trabajar. A ver, compañeros. Por favor. Dice, una solución acuosa de un polisacárido con una concentración de 5 gramos sobre litro tiene una presión osmótica 319 atmósferas a 278 Kelvin. Suponiendo comportamiento ideal, calcula el peso molecular del polisacárido. Entonces, pues tenemos ahí los datos. Terminen de copiar, por favor.
Aquí nada más vamos a hacer una precisión, compañeros. Aquí. Son 5 moles sobre el litro. Olviden lo que les dije, chicos. Olvídenlo, por favor. Esto está bien así. Perdón. Entonces, van a poner sus datos, ¿no? ¿Qué concentración tenemos? 5 gramos sobre litro. Ajá. 5 gramos sobre litro. Luego, presión osmótica, ¿cuánto tenemos? 0.319 atmósferas. Temperatura, ya la tenemos, 278.15, ¿verdad? Le faltó ahí el 15. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La de presión osmótica. Presión osmótica es igual a C por RT, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿de dónde vamos a sacar el peso molecular? Pues presión osmótica la podemos expresar como la masa de B entre volumen por el peso molecular de B por RT. Ajá. Esto, ¿qué cosa es? Esto es N de B. ¿Vale? ¿Qué hacemos entonces con esa ecuación? ¿Qué despejamos de ahí? El peso molecular de B. Peso molecular de B va a ser igual a la masa de B entre B por RT. R, ¿en qué unidades creen que sea oportuno trabajar? En litro-atmósferas. Ajá, sería 0.08205 litro-atmósferas sobre mol Kelvin. ¿No se las di? Ah, sí, aquí. Sí, ahí. Ahí está. Entonces hagan el cálculo, por favor. ¿Cuánto nos da el resultado, chicos? Ajá. 3,500. ¿Cuánto?
11 punto. Ok, ok. Gramos sobre mol. Les tiene que dar un resultado parecido a este. Fíjense, es un polisacárido. O sea, es una molécula grandota. Pablo, ¿vamos bien? Apenas lo estoy midiendo a la calculadora. Ándele, Pablito. Leticia, ¿vamos bien? Sí, apenas lo voy a sacar. Ándele, chica. Ándeles. Maestra, ¿le puedes subir tantito? Es que no noté un dato del problema. A ver, ahí está. Ya, gracias. Sí. ¿Listo? Profesora, está bien. Bueno, es que a mí me salió 3575.21. 1575. Está un 77. poquito alto. Ujú, sí, pero sí, a mí también me dio un resultado más parecido a ese que están ustedes diciendo. 3575 gramos sobre mol. ¿Sale? Resultados que vayan así en un rango entre este y este son aceptables. Vamos a hacer un último problema. A ver, le vamos a preguntar a Francisco, ¿ya terminamos? Ese Francisco se nos fue antes de tiempo. Rebeca, ¿ya terminamos? Sí, maestra, igual me dio lo de mi compañera. Ajá, ok. Bueno, a ver, vamos a ver un problema más. A ver, les voy a dictar uno que quiero que hagan para que vean algo que es importante. Anoten, por favor. Ajá. Dice, calcula la presión osmótica a 303 Kelvin de una solución acuosa de sacarosa, cuyo cambio en el punto de congelación es de 0.093 Kelvin. Considera que Kc es igual a 1.86 y que C es igual a la molalidad.
Entonces, tenemos datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la temperatura, que es de 303 Kelvin, y el cambio en la temperatura es de 0.093 Kelvin. A ver, compañeros, nos piden calcular presión osmótica. Este dato y este dato, ¿para qué me van a servir? Este y este. Para calcular la molalidad. Para calcular la molalidad, ¿no? Entonces, fíjense, delta T de congelación es igual a la constante crioscópica por la molalidad. De aquí despejamos este parámetro. Una vez que hayamos calculado ese valor, ¿cuánto nos da? Me dicen, por favor, ¿cuánto es la molalidad? Ajá, 0.05. Y eso es equivalente a la concentración. Aquí lo pusimos. Ahora sí, ¿cómo calculo la presión osmótica? Pi va a ser igual a ¿qué? C por RT, ¿no? ¿Qué valor de R vamos a utilizar? Vamos a utilizar 0.082, otra vez 0.5 litroatmósferas sobre mol Kelvin. Y me dicen, por favor, ¿cuánto es la presión osmótica? ¿Y qué unidades tendría? ¿1.243 atmósferas? 1.24, 3 atmósferas. Ajá. A ver, vamos a preguntarle a Rodrigo Fabián, ¿ahí andas? Sí, profesora. ¿Cómo vamos? Ya casi lo acabo. Ajá. Xochitl. Sí me dio el mismo resultado. Correcto. Muy bien. Pues ahí le vamos a dejar. Estén al pendiente, por favor. Entonces tienen varias cositas pendientes. Los artículos, les voy a dejar unos problemitas para que sigan practicando. Les voy a poner ahí el resultado para que ustedes sepan si lo que hicieron está bien hecho. Y también les voy a dejar unos cuestionarios ya nos falta poco para terminar, muchachos.